Vamos a leer el texto, Mateo 12, 33, 37. Dice así la escritura, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol, por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás serás justificado, palabras serás condenado. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Pedimos que tu palabra, Dios, traiga entendimiento a nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos asista en nuestra vida, Señor, para entender lo que tú quieres compartir hoy con nosotros a través de este pasaje. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, y una vez más pedimos, glorifícate en este lugar. Deja que tu palabra corra, trae convicción de pecado, trae paz al corazón, trae esperanza, trae consuelo. Exhorta, Señor, a tu pueblo y llévanos a casa. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar hoy de lo que somos sale del corazón. Lo que somos sale del corazón. Así se llama el sermón. Le hemos titulado así porque claramente este pasaje nos lleva a hablar del corazón del ser humano, de cómo el Señor, confrontando a los fariseos y a los escribas, nos va a dar una radiografía de lo que es el corazón de nosotros. Quiero hacer una pequeña introducción con una ilustración. Se calcula que desde el primer buenos días que usted da hasta el último buenas noches que usted da en la tarde o en la noche, la persona promedio participa en 30 conversaciones diarias. Cada día sus palabras podrían formar un libro de 50 a 60 páginas, el equivalente de más de 100 libros de 200 páginas anualmente cada persona. Es decir, si se suman todas las palabras que usted dice en un año, podrían escribirse 100 libros de 200 páginas. O sea que hablamos, todos los seres humanos que hablamos, nos comunicamos. Con el papá, con la mamá, con los amigos, en los colegios, en los trabajos, con los empleados, pero no, es muy raro que el ser humano no hable, todos nos comunicamos. Pero también hay algo que debemos saber, y es que nada es más desgastante que escuchar hablar personas vacías. Si hay algo que es difícil y que demanda paciencia, es escuchar personas que creen que saben algo, pero no saben nada. Que hablan y hablan y hablan, pero usted no encuentra agrado en esas conversaciones. ¿Sabe por qué? Porque hablan desde corazones vacíos y ellos quieren ser libres y usted quiere ser libre de ellos. Ellos quieren ser libres y usted quiere ser libre de escucharlos. Dicen, no encuentro nada. Hay personas así. Es interesante ver que después de lo que compartimos hace 8 días, recuerden que nosotros compartimos una predicación expositiva, es decir, texto por texto. Hace 8 días vimos sobre el pecado imperdonable, y el Señor, después de que ellos hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ahora usando los árboles va a enseñar, o les va a dar una enseñanza acerca del corazón humano. Los fariseos y los escribas eran como árboles podridos que eran incapaces de producir un buen fruto. La actitud de ellos hacia el Mesías era una prueba palpable de la condición de sus corazones. ¿Por qué? Porque el fruto es la evidencia de la naturaleza que a usted lo gobierna, o del árbol. Es decir, un árbol de limones, ¿qué va a producir? No puede producir peras. El árbol de peras va a producir peras. El Señor usa la naturaleza porque Él creó la naturaleza. Él sabe que un árbol que está infectado, que sus raíces se han infectado, ese árbol no va a producir buenos frutos. Y Él sabe
que un árbol que es cuidado, que es podado, que está en una buena tierra, ese árbol va a producir buenos frutos. Vamos a recordar Mateo 7:17, devuélvase un poquito ahí para ir mirando el contexto. Mateo 7:17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Recuerde que cuando hablamos de ese pasaje, decíamos que se refería a los falsos maestros, que se sabe que ellos no dan buen fruto. El Señor había hablado del corazón ya a los fariseos usando este mismo ejemplo de los árboles, dando a entender que todo lo que nosotros como seres humanos manifestamos en pensamientos, escuche, no solo palabras. Si usted está pensando mal de algo o de alguien, eso se puede volver ¿qué? Palabras. Y se puede volver luego ¿qué? Acciones. Y está relacionado a lo que hay en el corazón. Es muy difícil que una persona que tiene paz en su corazón sea alguien odioso, sea alguien desconfiado, sea alguien que está pensando mal a toda hora de las personas. Todo lo que hay en el corazón nos lleva a pensar bien o mal. Debemos recordar una vez más que todos los hombres nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza se manifiesta en el transcurso de su vida en diferentes formas. Leamos Primera de Reyes 8:46, devuélvase ahí un poco. Primera de Reyes 8:46, miremos lo que dice Salomón, creo que está hablando. 8:46. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Dice, si pecaren contra ti, y pone entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, ¿sí ve? Solo voy a leer esa parte. Salomón está hablando, está diciendo que si los hombres pecan contra Dios y aclara que no hay hombre que no peque, por eso todos somos pecadores. Y Eclesiastés 7:20, también Salomón hablándonos, Eclesiastés 7:20. Dice así, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El apóstol Pablo en Romanos 3:9, no se lo voy a leer, dice lo mismo, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, todos piensan mal, todos tienen cosas en su corazón y todo esto tiene que ver precisamente por eso, ¿qué hay en nuestros corazones? En este pasaje que vamos a leer hoy, que ya vamos a entrar a los puntos del pasaje, del sermón, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver 4 aspectos del sermón. Vamos a ver varios aspectos del sermón y vamos a empezar con esa parte, una parábola. Y vamos a verlo en el versículo 33. Volvamos a Mateo, vamos a estar en Mateo y algunas citas de los evangelios. Mateo 12:33 dice así, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Por qué una parábola? ¿Por qué creen que una parábola inicia con este capítulo o este pasaje que está en la mitad de un capítulo y que uno dice, ¿qué tiene que ver? Y es sencillo, el Señor está preparando el terreno porque va a llegar ¿a dónde? A Mateo capítulo 13. Y allí, si usted adelanta sus hojitas, tenemos la parábola del sembrador, tenemos la parábola, el propósito de las parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, la semilla y la mostaza, la levadura, y una cantidad de parábolas. ¿Qué es una parábola? Alguien dirá, no entiendo, ¿qué es una parábola? De eso se trata, que los fariseos no entendieran. Se trataba que era solo para los hijos de Dios, en este caso los discípulos. Entonces el Señor cambia su lenguaje a partir de acá con los fariseos. Desde aquí hasta capítulo 28 de Mateo, el Señor cierra
la revelación para ellos o la posibilidad de que ellos tengan entendimiento de las cosas de Dios, y queda solamente ¿para quién? Para sus discípulos y para el pueblo de Dios que va a empezar a ser levantado en ese momento. Entonces, para mostrarles que ellos habían torcido la escritura, usa parábolas. La parábola es una historia donde se pueden usar muchas cosas, muchos ejemplos para decir una verdad, para enseñar una verdad. Entonces, él está usando una parábola de los árboles. Y Jesús inicia la advertencia entonces con esta parábola corta, donde un árbol y su fruto es correspondiente a cómo sea el árbol. Si es bueno, produce buenos frutos. Si es malo, produce malos frutos. Esto es algo que yo creo que un niño puede entender, que un árbol bueno produce buenos frutos y un árbol malo produce malos frutos. Lo que está diciendo es lo siguiente. El Señor le está diciendo a ellos, deben tomar una postura ante quién soy yo. Si yo soy bueno, mis frutos serán buenos. Si yo soy malo, mis frutos serán malos. Si yo vengo de parte de Dios, todo lo que yo haga está ordenado por Dios, entonces todo es bueno. Y si no, entonces yo no soy lo que digo ser y no vengo de parte de Dios, entonces vengo de parte de Satanás, como ustedes dijeron, y mis frutos entonces son malos. El planteamiento que él hace es específico. Mire lo que él hace. Ya lo hemos visto en los anteriores capítulos, todas las cosas que Jesús había hecho. La enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado, y él sabía que los fariseos sabían eso. Las posesiones demoníacas son obra de Satanás. Curar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, son buenas obras, les está diciendo. Pero ustedes no las pueden ver porque ustedes son un árbol malo y su fruto es ¿qué? Malo. Liberar a los hombres de la obra destructora en el pecado es bueno. Entonces, echar fuera demonios es bueno. Todo lo que Jesús hacía era ¿qué? Bueno. ¿Por qué? Porque su corazón era bueno. El corazón de los fariseos era malo. Entonces, por un lado, no podían reconocer lo que Jesús era, y por otro, tampoco podían dar buenos frutos. Entonces el Señor dice, puesto que ustedes me acusan de hacer el bien en el nombre de Satanás, están diciendo que Satanás es bueno y están diciendo que el Espíritu Santo es ¿qué? Malo. No es algo liviano lo que estamos tratando hoy, y en la medida que el sermón va avanzando se va a dar cuenta usted la importancia como creyentes y como seres humanos de tener el corazón alineado y sobre todo de llenar el corazón ¿de qué? De cosas buenas. ¿Qué es bueno para nosotros? La palabra de Dios es buena, por eso se insta a las personas ¿a qué? A leerla. ¿Qué es bueno para nosotros? Orar. ¿Qué es bueno para nosotros? Aplicar las escrituras no solo en el cerebro sino en el corazón. Y Él les está mostrando el corazón de ellos, un corazón malo del cual salían frutos malos y podridos. Las obras de Jesús testificaban que Él era el Mesías, que Él era Dios, que había venido para salvar a los hombres y que de Él salían cosas buenas. Mire esto, ¿cómo alguien orgulloso puede dar frutos de humildad? Es imposible. ¿Cómo alguien chismoso puede ser confiable? Sí sabía que un chismoso se conoce. Estoy seguro que usted conoce a algún chismoso por ahí en su alrededor. Y creo que usted no le confía mucho. Ya cuando usted detecta que esa persona es chismosa, usted como que se cuida lo que habla, porque sabe que el barrio se va a enterar, o la familia se va a enterar porque es chismoso. ¿Cómo alguien inmoral puede dar frutos de santidad? Cuando alguien muestra esa inmoralidad, no trae confianza para las señoritas, para las mujeres y aún para los hombres. Todas estas preguntas tienen respuesta, y es que es en el corazón donde radica el mal. Por tanto, el mal debe ser erradicado ¿desde dónde? Desde el lugar donde está el corazón. El mal que usted ve en la tierra no está afuera. Son acciones que los seres humanos cometen porque su corazón es
malo. Por la ausencia de Dios, porque Dios no ha venido a sus corazones, pero también tenemos que poner allí a los creyentes, que también seguimos haciendo obras malas cuando no nos llenamos de la palabra del Señor. Entonces lo de la parábola era una forma de llegar al corazón de ellos, y ahora pasamos al versículo 34a, donde hay un conocimiento personal del corazón. Ojalá nunca tenga que el Señor decir eso de estas iglesias, de las iglesias de esta época, de la generación de esta época. Versículo 34a dice, ¿generación de qué? Víboras. Qué importante saber esto, y es que Dios trabaja de manera ¿qué? Personal. El día del juicio no se juzgarán familias, ni parejas, ni grupos de hijos. ¿Se juzgará qué? De a uno, personal. Eso no quiere decir que usted diga, bueno, a mí no me importan los demás porque esto es personal. No. Él está conociendo, diciendo, los conozco. Note que la Biblia tiene signos de ¿qué? Admiración. Generación de víbora, les dice. Ahora el Señor no dice que los fariseos sean árboles. Note cómo cambia el lenguaje. Ya no los compara como árboles, sino los compara como ¿qué? Como víboras. Son peores que un árbol malo. ¿Sí sabía que un árbol malo se puede arreglar? ¿Sí? Si se hace un buen trabajo, si se llega a las raíces, si se trabaja, de pronto en la próxima cosecha de un buen fruto o en la siguiente. Pero se puede trabajar un árbol. De hecho hay un pasaje que no lo voy a leer, pero para que lo anote ahí, que es Job 14, donde habla que un árbol tiene más esperanza que un ser humano cuando es cortado, porque vuelve a retoñar. En cambio el ser humano muere y nunca vuelve a vivir, por lo menos en este mundo. En cambio un árbol, usted lo corta y lo deja ahí, y el sol y el agua, y cuando menos se acuerda volvió a crecer. Desde que quede la raíz y el retoño, él volverá a crecer. El hombre no. Esto es muy fuerte, no solo para la iglesia y para la humanidad, sino también para los que predicamos. Quienes predican mentiras o practican inmoralidad invariablemente se ofenden cuando se les pone al descubierto. Pero el temor a ofenderlos no debería impedir que nosotros expongamos las escrituras y confrontemos las mentiras. Cuando en el nombre del amor y la humildad no desenmascaramos a las religiones y a las sectas y a las filosofías falsas, estamos siendo igual a esas víboras, porque estamos dejando que el veneno de lo falso entre al corazón de los incautos, de personas que no han escuchado la palabra, de personas que no tienen entendimiento espiritual y pueden ser cautivados fácilmente por las víboras, dice el comentarista. Llamar a los fariseos generación de víboras fue una feroz denuncia que todos entendieron. ¿Quién era la serpiente? Y ellos lo sabían desde Génesis, eran expertos en la ley. Ellos habían leído Génesis 3:1 muchas veces. Yo creo que la habían estudiado, la habían enseñado. Y ellos son acusados de ser víboras. Víboras era un nombre general para una variedad de serpientes venenosas comunes en Palestina y en la región mediterránea. Vamos a un pasaje donde hay una víbora en Hechos 28. Estoy hablando de una víbora físicamente, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos una serpiente o una culebra. Hechos 28 del 3 al 6. Allí vemos un ejemplo de una víbora. Es cuando Pablo es mordido por una de ellas. Hechos 28 del 3,6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 6. Ellos estaban esperando, o sea, los que vieron eso de esa isla de Malta, estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Todos sabemos que la mordedura, si se dice bien, la mordedura de una serpiente puede ser ¿qué? Mortal.
Si no hay un antídoto, la persona se muere. Entonces, estos hombres, volvamos al pasaje y lo vamos a unir con el que acabé de leer. Estos hombres viajaban en grupos, por eso lo habla en plural. No iban de a uno, ellos iban varios a hacer sus visitas, a dar sus enseñanzas, y por eso los llama víboras. Engañaban al pueblo y el Señor los está amonestando. Sus tradiciones eran antibíblicas y legalistas y envenenaban las mentes de sus compatriotas judíos. Cualquier persona que metía la mano en su leña y en su religión era agarrada y mordida, como aquella serpiente mordió a Pablo. Es decir, lo que Dios está contrarrestando es la religión que ellos estaban enseñando, que era torcida y errada porque iba en contra de la palabra. Entonces esto nos muestra que cuando el Señor dice generación de víboras, dice yo conozco su corazón totalmente, sé qué enseñan. Y vamos ahorita para donde vamos a avanzar en el sermón. Sé que hablan, sé por qué hablan esas cosas y sé por qué las dicen. Por eso, ¿cómo podían ellos hablar algo bueno si lo que había en ellos por dentro era solo maldad? Pasamos a lo tercero y es recordando un principio. Vamos a recordar un principio fundamental, no solo para ellos. Este principio es universal, o sea, funciona al otro lado del mundo, funciona aquí y funciona en la tierra mientras los seres humanos que vivamos. ¿Cuál es ese principio? La segunda parte del versículo 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y acá está el principio. Ese es el principio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el principio universal. Es un principio igual al de la siembra y la siega, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Pero este se aplica específicamente a la manera de hablar, a la manera como nos expresamos. Entonces el Señor nos va a recordar hoy ese principio, pero se lo está recordando a los fariseos. Es un principio, le repito, universal. No es que solo funcione en las iglesias cristianas, no. Todos los seres humanos solo hablan lo que tienen ¿dónde? En su corazón. Si de su corazón sale ira, en palabras, ¿qué tiene usted en su corazón entonces? Ira. Si sale groserías, usted tiene groserías en su corazón. Si sale chisme, hay un chismoso allá adentro. Y eso no es fácil. Pero no estamos hablando que sea solo para el mundo. Los creyentes tenemos que hablar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que hablar nosotros? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Pero pastor, es muy difícil. Claro, es muy difícil por lo que hay en el corazón. Ahora, si el corazón está lleno, como dice la palabra de Dios, de su espíritu, usted puede hablar de una manera coherente. Aquí no estamos diciendo que usted tenga que aguantarse, que todo el mundo lo maltrate y que usted no puede molestarse. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que la Biblia es tan perfecta y tan completa que ella nos da todo lo que necesitamos para conducirnos en esta tierra correctamente. El principio que ha sido establecido para la humanidad es que la boca habla lo que hay en el corazón y es muy importante para nosotros hoy. Debemos estar atentos a qué sale de nuestras bocas: edificación, frutos buenos o veneno, como las víboras. ¿Sí sabía que las palabras traen veneno también? Todo lo que es malo en este mundo, todo, sin excepción, pasa por los labios de los seres humanos. ¿Usted sí sabía que cuando van a matar a alguien, hablando de las esferas de política, de gobiernos, del mundo entero, tuvo que haber pasado por una mente y una boca? Se habló, alguien habló de esa muerte. Las guerras comienzan ¿por qué? Por palabras, tanto en el mundo entero como en los hogares. En las casas comienzan por una chispa
por una palabrita que sale ¿de dónde? Del corazón. Todo comienza ahí. De lo que una persona es por dentro, su boca dará evidencia por fuera. Leamos a Santiago. Santiago es el especialista, ¿sí? ¿Quiere saber sobre la lengua? Vaya a donde Santiago y Santiago le enseña una cátedra total sobre la lengua. Santiago 3:2. Leamos a Santiago, era el hermano de Jesús, ¿no? El medio hermano, para los que no saben. Es el medio hermano del Señor. ¿Su nombre cuál es? Jacobo. Jacobo. No me pregunte por qué le dicen Santiago, porque no voy a responder, ¿sí? Pero se llamaba Jacobo. Santiago 3:2. Porque todos, o sea que usted y yo estamos ahí, ofendemos muchas veces, no poquitas, muchas. Lástima que no dijera poquitas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que domina la lengua, podríamos decir la frase de nuestro amado Calimán hace muchos años. El que domina la lengua, ¿qué? Domina todo. Los jóvenes no entienden quién era Calimán, pero bueno, le preguntan a los más adultos ahora quién era, ¿sí? Pero el que domina la lengua, ¿qué? Domina todo. Pero la Biblia nos da noticias que no son fáciles, y es que la lengua es un miembro indomable, no lo puede dominar nadie. Entonces, lo que Santiago dice es que se va creciendo en ese dominio del hablar. El ejemplo más inmediato de este principio demostró que fueron los corazones malvados de los fariseos que los hicieron blasfemar contra el Espíritu Santo y acusar a Jesús de echar demonios en el nombre de Satanás. Hablaban perversidad porque sus corazones estaban llenos de maldad y por sus propias palabras condenaron del modo en que trataron a Jesús. Se condenaron. Note que es muy serio. Hablar mal va a ser un problema en el día del juicio para muchos. Van a ser llamados a juicios, sobre todo los que no conocieron al Señor, y van a dar cuenta de cada palabra, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto. Vamos a hablar un poquito del corazón, porque cuando se habla de árboles y se habla de la abundancia del corazón, que es donde estamos en 34b, vamos a leer otra vez 34b, porque la abundancia del corazón. El corazón en la Biblia representa el asiento del pensamiento y la voluntad. O sea, usted no piensa acá. Y usted dice, pero es que yo lo siento acá cuando pienso, como que se me pasan por acá los pensamientos. Pero la Biblia es clara en Proverbios, porque tal es su pensamiento, tal es su corazón, tal es su pensamiento, en su corazón, tal es él. Y la Biblia en el Antiguo Testamento todo el tiempo apunta a que los pensamientos no salen de su mente, ¿salen de dónde? Del corazón. Entonces, para ellos, en lugar del asiento de las emociones, ¿por qué usted habla mal? Por sus emociones. O sea, por lo que siente en el instante. Estoy seguro que si usted no siente nada, pues no dice nada. Pero cuando siente y siente mal, entonces ¿qué pasa? Habla mal. Se ofende, se hiere, se molesta, prejuicios, juicios, palabras que no son necesarias, todas son producidas ¿dónde? En la fábrica. El corazón en la fábrica de esas palabras hace el proceso de subir acá y sale. Ese es el proceso sencillo. Para ellos era tan fuerte lo del corazón que tenía que ver con los intestinos y el estómago, eran sus entrañas. Y ya se lo he explicado muchas veces a la iglesia, cuando usted siente angustia acá, y todos la hemos sentido en algún momento de la vida, perdemos la paz, podemos perder el dominio propio, podemos tomar decisiones incorrectas y sobre todo hablar muy mal. Miremos unos textos.
Cantares 5:4. Cantares 5:4. Cantares está en la Biblia. Bueno, Cantares 5:4. Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Dónde se conmovió? Dentro, no fuera. Aquí es un texto muy bonito porque habla del amor. O sea, dice que vio a su enamorado, que metió la mano por la ventana y eso le hizo sentir, en términos modernos, mariposas en el estómago. Si usted quiere verlo de esa manera. Su corazón, ¿qué? Se conmovió. Jeremías 31:20. Dice el profeta Jeremías, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me ha acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahí es el corazón de Dios, se conmueve internamente. Vamos a Filipenses 1:8. En el Nuevo Testamento está Filipenses 1:8 y ahí podemos leer, está Gálatas, Efesios y luego Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hay muchos más, pero quería mostrarles que en muchas partes de la Biblia cuando habla de corazón, habla de ¿qué? Entrañas. Es decir, se siente. Entonces, si lo pasamos a las palabras, nadie puede excusarse, aunque debe hacerlo y debe pedir perdón cuando habla mal, pero no puede justificarse, decir, no era eso lo que yo quería decir, lo siento. No, sí era eso lo que querías decir, sí era eso lo que pensabas, sí era eso lo que querías expresar, porque eso está ¿dónde? En el corazón. Y esto se aplica a la vida diaria, entre parejas, entre hermanos, en la iglesia, en el diario vivir, en el trabajo. Cuando ya sale la palabra, no se puede recoger. No se puede recoger. Me acuerdo de una frase que aprendí hace años, las palabras tienen presencia. Se sienten las palabras. Cuando hay una discusión entre dos personas, todo el mundo lo nota. Los únicos que no se dan cuenta son ellos, ¿no? Que todo el mundo ya se dio cuenta que están mal, que están graves. ¿Por qué? Porque las palabras, el tono, la manera, todo cambia. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice en Marcos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y ¿qué? Las blasfemias. Creo que es Marcos 7. Porque aquí está mal la cita, pero gracias a Dios que me acuerdo. Marcos 7, 21 al 22. Es ese texto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y hay una lista de pecados allí. ¿Cómo iba a salir algo bueno de los fariseos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire esta explicación, dice, el exceso, el sobrante, el desbordamiento, así como una población empieza a multiplicarse y tiene que extenderse porque ya no son poquitos, así como una cisterna se llena y se riega, así como un vaso, si usted le echa más agua se riega, así es el corazón. Lo que tiene, no va a hablar, es lo que tiene en su corazón. ¿Y por qué salió? Porque está lleno de eso y se tiene que manifestar. Igual pasa en la manera opuesta. Cuando un corazón se llena de buenas cosas, de buenos pensamientos, de buenas intenciones, de buena palabra, de una vida espiritual, eso lo va a mostrar y va a salir de él en su vida. El versículo 35
En el versículo 35 leámoslo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El corazón de una persona es un depósito, un almacén, o como lo dice en el original, un tesoro, tesauros en griego, un tesoro. Vamos a Mateo 2:11 y vemos un texto allí. Mateo 2:11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo ¿qué? Sus tesoros. La palabra allí es una cajita que ellos abrieron para sacar ¿qué? Tesoros. Entonces pongámoslo en términos no teológicos sino para nosotros. El corazón es una cajita, un lugar donde se almacena todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Lo que usted mira, televisión, la música que escucha, los diálogos que tiene, los libros que lee, las predicaciones, sino los sermones, todo lo que usted lea, todo lo que usted aprende en esta vida, ¿a dónde va a parar? Al corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a salir por sus labios lo que es la persona, solo va a salir lo que ha depositado. Por eso Pablo le dice a Timoteo que guarde el buen depósito y se refiere a las cosas que el Espíritu Santo pone en nosotros. Esas debemos atesorarlas y guardarlas. Lo que un hombre saca de su almacén interior, sea bueno o malo, precioso o barato, depende de lo que él lleva en ese corazón. Por eso se habla tanto de cuidarlo. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Algunos creen que es guardarlo del mundo, guardarlo de todas esas cosas malísimas que usted escucha. Guárdelo de usted mismo. Guárdelo de que su corazón lo engañe y de que su corazón no sea reprendido constantemente por ¿quién? Por Dios. De que usted diariamente vaya a la presencia de Dios y pueda dejar que el Señor le guíe. Vamos, hay un ejemplo muy bonito y es el de Eliú en Job 32, 18, 20. ¿Cuántos se acuerdan de Eliú? Ya les comento quién es. Eliú es alguien que esperó, aparece en Job, y él esperó que los tres amigos de Job hablaran. Él está ahí, es un hombre joven. Y llega un momento en que no puede más. Le pasó lo que dijimos como el vaso. Así como cuando usted dice, ya se me llevó la copa y no tolero más y voy a cantarle la tabla. Así es. Así es. Como cuando usted está molesto con alguien, dice, espere que llegue y verá. Y ya tiene todo eso que se está desbordando del corazón. Y obvio que lo va a sacar. El problema es que lo va a sacar, ¿qué? Mal. Y luego es un problema recoger todo lo que dijo mal. Job 32, 18, 20. Miren lo que dice. Es claritico el ejemplo. Dice, porque lleno estoy de palabras. Estaba ya que se noteaba en el término de nosotros Eliú. Y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Sí, como la bota. Cuando usted usa la bota para echar vino y usted la destapa, sale el gas. Así estaba Eliú. Dice, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Dice, voy a decir lo que tengo que decir, cáigale el guante al que le caiga y voy a hablar la verdad, y se va en prosa hacia Job y hacia sus amigos. Ese es uno de los mejores ejemplos de la Biblia de lo que pasa cuando nuestro corazón no descansa. En este caso, él dijo verdades, ¿no? Dijo palabras, él dice del Espíritu, está en minúscula, pero también habla que su corazón estaba listo para hablar. Ahora,
Una persona puede controlar cuidadosamente sus palabras si se lo propone la mayor parte del tiempo, pero la presión de pensamientos incorrectos, la ira, la tensión, el dolor, la asociación con amistades vulgares, obligarán a veces a que sus verdaderos pensamientos y actitudes salgan a la superficie en forma de palabras. Es decir, por más que usted tenga dominio propio y que usted diga, no, ese tema no es para mí, gracias al Señor, yo sí no tengo problemas con eso. Por más que usted piense eso, créame que se va a totear. Por más. El que usted menos se imagine le va a dar la última gotica en el vaso y va a recibir lo que él no necesita recibir. Porque normalmente la presión hace que nos desquitemos y saquemos todo eso con el menos o la menos indicada. Alguien te hizo algo hace 20 años y lo está pagando otro hoy. Tiene que recibir tus palabras, tiene que recibir tus ofensas, tiene que recibir la inmadurez, tiene que recibir el corazón de esa persona, porque no se ha dado cuenta que está ahí en su corazón aquello que no ha sacado y que cada vez que lo saca, podemos ir al sermón de la semana pasada, desparrama, no recoge, desparrama. Eso es muy importante. Lo último, las palabras serán juzgadas. Y es claro el versículo 36 y 37 del pasaje. Mas yo os digo que alguna palabra ociosa, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán ¿qué? Cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Se piensa que solo las acciones serán juzgadas en el día del juicio, pero las palabras de Jesucristo, del Señor Jesucristo aquí, son contundentes. Toda palabra, no dice todas las palabras, lea bien la gramática, todos hicimos al menos tercero de primaria. No dice todas las palabras, dice toda palabra ociosa, no todas, solo las palabras ociosas van a ser juzgadas. Y también dice que las palabras o me justificarán o me condenarán. Satanás en Génesis 3:1, acompáñenme aquí, atacó la palabra de Dios en la primera parte. Génesis 3:1, voy a leerlo. ¿Por qué citamos Génesis 3:1? Porque viene de un contexto de las víboras y usted lo va a leer y dice, sí tiene sentido ponerlo ahí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya lo hemos explicado, pero a uno se le olvida. ¿Con qué? Ahí está el lenguaje colombiano. ¿Con qué? Con que Dios os ha dicho. Eva, ¿ese Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto? Lea Génesis 2:17. Y usted gramaticalmente puede sacar su respuesta sin que yo se la explique. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dios dijo eso? No. Satanás está mintiendo. Dice que Dios dijo que no coman de todo árbol. Nunca dijo eso. Él dijo que no podían comer de un árbol. Y él pone la palabra ahí, de todo árbol. ¿Qué está atacando él? La palabra. Y esa es la lucha del creyente. Hablábamos con mi esposa estos días de cómo podemos decir que la gran batalla de los cristianos tiene una palabra pequeñita, pero poderosa. ¿Cuál creen que es la palabra
que tiene 2 letras y que es tan poderosa, la fe. Ese es el problema. Cuando usted habla, se puede poner un termómetro y él dice su fe. Cuando yo los escucho a ustedes, yo pongo el termómetro y él me dice la fe del creyente, de la hermanita y del hermanito. Porque puede hablar, pero es que la fe se mide ¿dónde? En el hablar, en esa manera de citar, de invocar a Dios. Lo contrario es lo que Satanás quería hacer con Eva, engañarla. Atacó la palabra con que Dios os ha dicho. Desde ese día hasta hoy, los hombres son gobernados por lo que hay en su corazón. Hay 2 cosas: la depravación total o la naturaleza que Dios ha puesto nueva que ayuda a la santificación. Entonces, solo para que usted evalúe cómo habla diariamente, no acá en la iglesia. Acá en la iglesia todos hablan con fe. Pero es allá, en esa lucha cuando no lo atienden, allá. En esa lucha cuando algo sale mal en el día, cuando el trancón, el cansancio, las guerras económicas, las guerras en la familia, ahí es cuando la fe debe ser medida por mi manera de hablar. Que tengo demasiados problemas económicos, Dios sigue sentado en su trono y sus palabras siguen siendo verdad. Tranquilo que Él no va a cambiar porque usted tenga problemas. Y Él no se va a angustiar, ni se va a desesperar, ni va a pobretearnos y a decir, pobrecitos esos hijos míos, es que no, ¿cómo hago con ellos? No, Él está esperando palabras. Voy a leerle un salmo que me acuerda el Señor ahorita. No le voy a decir dónde está porque usted, como sabe tanta Biblia, le voy a dejar la incógnita. Algunos saben dónde está. ¿Por qué no se lo voy a decir? Porque usted tiene que aprender a conocer la Biblia. Ojalá lleguemos un día en que prediquemos y no nombremos las citas y usted ya sabe dónde está. Usted va hasta allá, corriendo. Apenas yo nombre la palabra, usted dice, eso es tal. ¿Sí? Esta es conocida. Más de uno se va a sentir feliz hoy de que dice, yo sé dónde está. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, mi santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia tu bien de boca, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solo es un pedacito de un lugar de la Biblia. Eso es lo que tiene que salir de su boca. ¿Qué? Alabanza, adoración. No la queja y echarle la culpa a un gobernante. No se puede. No se puede. No hay lugar para nosotros allí. Debido a que las palabras de las personas son un indicador de sus corazones, es algo preciso. No falla. Es una exactitud que lo que usted habla, usted es. Entonces, por eso el Señor dice, de toda palabra ociosa que hablen, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Es por sus palabras que un individuo será justificado o será condenado. La salvación y la condenación no se producen por palabras, no se vaya a confundir, o acciones, pero sí se manifiesta por ellas. Es decir, la salvación debe manifestarse en mi manera de hablar. Lo primero que Dios cambió en mi vida cuando me llamó a la salvación, sin saber cuál era la ruta que me iba a llevar, fue mi manera de hablar. Era un hombre mundano, pero callejero. Se llama jerga callejera. Y hay jerga carcelaria. Y hay jerga universitaria también. Y hay jerga de doctor. Y hay jerga de ingeniero. ¿Sí? Obvio, son diálogos. Y hay jerga deportiva. Si usted habla con solo deportistas, ellos hablan de su mundo. Entonces yo hablaba como hablan en mi mundo, que no le voy a decir cómo hablaba. ¿Sí? Pero lo primero que transforma el Señor es mi manera
de hablar. La salvación y la condenación, recuerden, no es por palabras. Las palabras y las acciones son pruebas objetivas y observables de la condición espiritual de un individuo. Alguien decía que basta hablar con una persona 5 a 10 minutos para determinar un poquito de cómo es su vida. Entonces decía otro, no vuelvo a hablar con los pastores porque en 5 o 10 minutos se dan cuenta. No, tranquilo, no sabemos todo, solo el Señor nos ayuda. En el día del juicio, ese tiempo futuro general en que el Señor va a evaluar los corazones, los requisitos incluirán las palabras de cada persona. La enseñanza de Jesús no es que las palabras sean la base de la salvación o la condenación, sino que sean una prueba confiable de los salvos. Ahora, quiero hacer una claridad aquí. No estoy diciendo que usted no pueda hablar mal o que no tenga esas luchas en su hablar. Estoy diciendo es que por lo menos usted sea consciente y reconozca cada vez que pase que necesita ir a Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, lléname de tu palabra. Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Y le voy a parafrasear lo que sigue ahí. Dice, para que hablemos con salmos, con cánticos, con himnos. Eso. ¿Por qué un hombre o una mujer puede hablar bien? Porque su corazón está lleno de la palabra. Porque ha leído los proverbios, porque ha leído los salmos, porque ha leído la escritura en la mañana. Y cuando viene una circunstancia, no se deja llevar. Tiene dominio propio sobre sus emociones y en un sentido figurado podría decir, te callas, oh alma, por ahora. El salmista decía al contrario, alma mía, ¿qué decía? Alábale, adórale. Él hace como una diferencia, como si fueran dos personas, como si David tuviera dominio sobre su alma y dice, va a hablar lo que yo quiero que hable y lo único que va a hablar es adorar al Señor, le manda, ¿sí? Pero usted le manda es que hable lo que usted quiere y sale el reguero. La salvación producirá buenas palabras y es por esa razón, en ese sentido, que las palabras traen justificación o condenación. Esto es muy interesante, hablamos de aquello que amamos. Usted sabe que le gusta. Aparte de la vida cristiana que a usted le encanta tanto, entonces hay otras cosas que a usted le gustan. Y usted habla de eso. Si le gustan los zapatos, pues habla de zapatos, ¿sí? Si le gusta la música, habla de música. Algo que usted ama, su corazón está lleno de eso. Y siempre se sale en los diálogos algo de eso. No estoy diciendo que esté mal, eso es normal. El problema es cuando usted ama lo que Dios no ama y cuando habla el pecado, cuando habla pecado en sus labios. Pero quiero ir cerrando con esto, que es la parte que siempre me confronta mi corazón. Recuerde la frase, hablamos de aquello que amamos. ¿Hablas de aquel que te salvó? Solo para que lo pienses. ¿Hablas del amor que te dio cuando estabas condenado a muerte? Si le dices a alguien, quiero contarte algo de alguien que me amó. Pero no solo me amó, o sea, me sigue amando. Y no solo me sigue amando, vive en mi corazón. ¿Hablas de él que no tuvo en cuenta nuestra inmundicia ni nuestro pecado? ¿Le compartes a alguien de aquel que te miró y pasó por alto toda tu vida, toda tu ignorancia para traerte a la salvación? ¿O no hablamos de él? Y es porque, ¿qué hay en el corazón de los creyentes? Miqueas dice, porque yo estoy lleno del Espíritu de Dios. El profeta no podía hablar sino de ¿quién? De Dios. Por eso muchos reyes no les gustaba que los profetas vinieran. Decían, no, eso siempre va a decir. Ellos decían lo que Dios ponía en sus corazones. Todo creyente, todo ser humano que haya sido salvo,
hablará del gran amor de aquel que lo salvó. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él vive en el corazón. Entonces, inevitablemente, mi diálogo siempre será de acuerdo a lo que Él está haciendo en mi vida. Imperfecto, pero dándole la gloria a Él. Los impíos serán eternamente condenados por sus palabras, aparte de lo que hicieron. Lo que dijeron es suficiente evidencia de su corazón para enviarlos al infierno, dice la Escritura. Jesús no limita esta advertencia solo a la blasfemia, por eso los confronta y le dicen: de toda palabra ociosa los hombres darán ¿qué? Cuenta. Sea inmoral, vulgar, cruel, blasfema, toda palabra se dará cuenta. Ahora usted dice: es muy difícil no hablar mal, en algún momento lo voy a hacer. Sí, pero tendrás que ir a sí mismo ante Él y decirle: perdóname, reconozco mi hablar, mi ira, mi amargura. Hay una razón por la cual hablamos así, no es vacío. Y tienes que decirle: Señor, en mi corazón hay esto, pero no puedo vivir así. Pon de ti en mí, pon tu gracia, tu espíritu. El significado básico de la palabra argos, que es la palabra ociosa, es algo inútil, algo estéril, algo improductivo. A veces vamos en el transporte y van dos jóvenes o dos personas hablando y uno quisiera ya no escuchar más, porque de 5 palabras 3 son groserías y el resto son inmoralidades y borracheras y lujurias y mentiras y engaños. Eso habla la sociedad. Y usted va ahí y usted dice: si eso sale por la boca, ¿cómo será el corazón? Tales palabras incluyen las que son frívolas, irresponsables o en formas inapropiadas. Las palabras hipócritas están entre las más ociosas y más vanas que un ser humano pronuncia. Dentro de las categorías de las palabras, las más peligrosas y las que más van a traer juicio son las palabras hipócritas. Es cuando somos hipócritas con las personas, cuando no tenemos el valor de arreglar algo con alguien y lo sigo tratando hipócritamente y le sonrío y Dios te bendiga, hermano, y Dios te bendiga, hermana, pero tu corazón es ¿qué? Hipócrita. Habla, arréglalo, pon la cara. Me hallé a un diálogo de 2 pastores confrontándose como 2 hombres seriamente. No estoy de acuerdo con tu postura, ¿sí? Por esto y esto, yo no estoy de acuerdo con la tuya. Y al final quedar como hermanos, ¿sí? Y cosas serias. Pero eso es verdad, eso es vivir bajo la verdad. Pero no es que tengo un problema con alguien y sigo saludándole hipócritamente. Eso está mal. Y eso es lo que Dios más busca en el pueblo cristiano, que no haya ese tipo de situaciones. De que no seas capaz de decir: tengo una lucha contigo, no me gusta tu forma de ser, pero eres mi hermano. Y le pido a Dios que pueda amarte. Y usted sabe que otro tiene la misma lucha con usted, no se preocupe. O sea, eso es parejito. Eso no es que usted está muy bien y el otro está mal. Dios va a pedir cuentas de esas palabras. Mire lo que dice: la hipocresía calculada de tales conversaciones santas es un hedor en las fosas nasales de Dios. Salmo 141:3. Este también me gustó mucho. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de ¿qué? Mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con lo que hacen los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Cuando usted lo invita a algún lugar, tiene que responder. ¿Y cómo responde?
con estos labios que Dios le dio porque no tiene más manera? ¿Sí o no? Y tu hermano que te cae mal te invita y tú, sí. Y el salmista dice, guarda mi boca, oh Jehová. Está asociando la boca con las acciones porque en versículo 4 dice, no, dice, a hacer obras impías, la parte B. Sí, él está diciendo, no deje que mis labios no tengan la capacidad de ser honestos. Y dice, y coma yo de sus deleites. Habla de una invitación, de un lugar donde usted no quiere ir, pero no tiene el valor de decir no. Porque teme su reputación. Uy, pero ¿qué dirán? Pero yo creyente, ¿y qué va a decir? Hay momentos en que los labios tienen que decir lo que es. Las palabras de los impíos son todas malas. No hay ninguna buena. Aún las que hablan de cosas buenas. ¿Por qué? Porque no son para la gloria de Dios. Y todas las palabras de nuestra boca tienen que ser para la gloria de Dios. Lujuria, engaño, maldición, opresión, mentira, destrucción, vanidad, adulación, insensatez, palabrería, falsedad, orgullo, vulgaridad y odio y chisme. Cada una tiene su justificación en la Biblia. Pero vamos a cerrar con Apocalipsis 20:12 para el examen. Apocalipsis 20:12. No, yo no lo puse ahí de casual, fue el Señor porque yo no sabía que en este tema iba a leer ese versículo. Apocalipsis 20:12,15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿de qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? ¿Y de dónde salieron sus obras? De sus palabras y de sus corazones. No es descabellado porque Mateo dice que en el día del juicio las palabras serán juzgadas. Entonces en este librito van a estar escritas las palabras ociosas. No todas, solo las ociosas. Con eso es suficiente. Y usted dice, ¿qué hago con las que yo he dicho? Tranquilo, que si usted se arrepiente de todo corazón, no van a estar escritas ahí. Pero si usted no trabaja eso en su corazón, de pronto hay alguna palabra por allá. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, las palabras ociosas estaban allí vigentes y bajo esas palabras fueron juzgados y entonces fueron ¿qué? Condenados. Que Dios nos ayude a aprender ¿a qué? A hablar. La iglesia tiene que distinguirse de eso. Algo que distingue claramente a un creyente del mundo es su manera de hablar. No estoy diciendo que sean solo versículos, no. Es hablar coherentemente. Es poner freno a esos labios y a ese corazón acelerado que quiere estallar.